Elegir la salud en vez de la enfermedad. Podemos elegir eliminar ciertos sufrimientos físicos que no provienen de alguna falla orgánica conocida. Hay muchos malestares físicos que a menudo no provienen de desórdenes fisiológicos como ciertos dolores de cabeza, dolores de espalda, úlceras, hipertensión, urticarias, erupciones de la piel, calambres, dolores diversos y así por el estilo. Había una mujer que hacía 4 años tenía dolor de cabeza todas las mañanas. Todas las mañanas a las 6:05 esperaba que le llegara y entonces tomaba analgésicos. También mantenía bien informados de sus sufrimientos a sus amigas y compañeros de trabajo. Entonces se le sugirió a esta mujer que en realidad ella quería sentir estos dolores de cabeza y que los había elegido como una manera de llamar la atención y de que la gente se compadeciera de ella. También se le dijo que podía aprender a no desear esto para sí misma y que podía tratar de trasladar el dolor de en medio de la frente hacia un costado de la cabeza. Ella iba a aprender a controlar su dolor de cabeza o a darse cuenta de que lo controlaba, haciéndolo cambiar de lugar. La primera mañana se despertó a las 6:30 y se quedó en la cama esperando su dolor. Cuando llegó, pudo pensarlo en otro lugar de su cabeza. Eligió algo nuevo para sí y finalmente dejó de elegir tener dolores de cabeza. Hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que la gente elige tener tumores, artritis, enfermedades del corazón, accidentes y muchos otros males, incluidos el cáncer, males que se ha pensado siempre que le suceden fortuitamente a las personas. En el tratamiento de enfermos mortalmente enfermos, muchos investigadores han empezado a creer que la manera de aliviar el mal es ayudando al paciente a no desear la enfermedad en cualquier forma que sea. Algunas culturas tratan el dolor de esta manera, dominando completamente la mente y haciendo que el autocontrol sea sinónimo de control mental. El cerebro, que está compuesto por 10 billones de partes funcionales, tiene suficiente capacidad de almacenamiento como para aceptar 10 novedades por segundo. Se ha calculado, y haciendo cálculos moderados, que el cerebro humano puede almacenar una cantidad de información equivalente a 100 trillones de palabras, y que nosotros usamos solo una pequeña fracción de este espacio. Este instrumento, que llevamos con nosotros por todas partes, es muy potente, y podemos elegir usarlo de diferentes maneras, algunas tan estupendas y tan fantásticas que ni siquiera se nos han ocurrido hasta ahora. La mayoría de los médicos han visto a pacientes que optan por una enfermedad física que no tiene causas fisiológicas. No es raro ver gente que se enferma misteriosamente cuando se enfrentan con alguna circunstancia difícil, o que evitan enfermarse cuando estar enfermo es sencillamente imposible en ese momento, y de esa manera postergan los efectos, quizá la fiebre, hasta que no exista esa circunstancia tan importante, y solo entonces se derrumban. Un hombre de 36 años, atrapado en una horrible situación matrimonial, decidió el 15 de enero que el 10 de marzo dejaría a su mujer. El 28 de febrero desarrolló una fiebre de 40 grados y empezó a vomitar sin poderse controlar. Esto se convirtió en una situación recurrente. Cada vez que se armaba de valor para decidir abandonar a su mujer, le daba la gripe o un ataque de indigestión. Estaba eligiendo. Era más fácil enfermarse que enfrentarse con la culpa, el miedo, la vergüenza y lo desconocido que implicaba el hecho de la separación. En los anuncios de televisión escuchamos:
Yo soy un corredor de la bolsa, así es que se podrán imaginar los dolores de cabeza que tengo que soportar. Pero yo tomo esta píldora para quitármelos. Mensaje: no puedes controlar lo que sientes si trabajas en cierto tipo de empleos. Por tanto, confía en algo que lo haga por ti. Y así nos bombardean con mensajes de este tipo a diario. Lo que esconden e implican está muy claro, y es que somos unos prisioneros indefensos, que tenemos que tener algo o alguien que haga las cosas por nosotros. Solo tú puedes mejorar tu suerte y hacerte feliz a ti mismo. De ti depende hacerte cargo de controlar tu propia mente. Entonces, debes tratar de sentir y actuar de la manera que elijas. Cuando consideres tu potencial para elegir la felicidad, ten presente la palabra inmovilización como si fuera el indicador de las emociones negativas de tu vida. Puede que creas que a veces vale la pena sentir rabia, hostilidad, timidez u otros sentimientos por el estilo, y por esa razón quieres aferrarte a ellos. La medida en que estos sentimientos te inmovilicen debe de ser lo que te sirva de guía. La inmovilización puede oscilar entre la inacción total y las pequeñas indecisiones o vacilaciones. ¿Acaso tus enfados evitan que hagas o digas cosas que quieres hacer o decir? Si es así, es porque te inmovilizan. ¿Tu timidez te impide conocer gente que quieres conocer? Si es así, quiere decir que tu timidez te inmoviliza e imposibilita que tengas experiencias que son tuyas por derecho. ¿Acaso tus celos y tu odio contribuyen a provocarte una úlcera de estómago? ¿O a aumentarte la presión arterial? ¿Evitan que hagas tu trabajo eficaz en tu empleo? ¿No puedes dormir o hacer el amor por alguna sensación negativa del momento presente? Todos estos son signos de inmovilización. La inmovilización es un estado que, en mayor o menor grado, imposibilita que funciones al nivel que quieres funcionar. Si estos sentimientos te conducen a ese estado, no vale la pena que sigas buscando más razones para deshacerte de ellas. Veremos aquí una pequeña lista de algunas ocasiones en las que puede que te encuentres inmovilizado. Estas oscilan entre menores y mayores estados de inmovilidad. ¿Estás inmovilizado cuando? No puedes dirigirte cariñosamente a tu cónyuge o a tus niños aunque lo quieras hacer. No puedes trabajar en un proyecto que te interesa. Te pasas el día sentado en la casa pensando en tus problemas. No haces el amor y te gustaría hacerlo. No juegas al tenis o al golf o no tomas parte en otras actividades agradables por una sensación desagradable que arrastras contigo. No te atreves a presentarte a una persona que te atrae. Evitas hablar con alguien aunque te das cuenta de que un sencillo gesto amistoso mejoraría vuestra relación. No puedes dormir porque algo te preocupa. No puedes pensar con claridad porque estás enfadado. Le dices algo pesado e injusto a alguien que quieres. Te tiemblan las facciones o estás tan nervioso que no funcionas como quisieras. La inmovilización abarca un amplio territorio. Casi todas las emociones negativas provocan un estado de autoinmovilidad, y esto ya es un motivo más que suficiente para eliminarlas de tu vida. Quizá pienses en una circunstancia en que las emociones negativas dan un beneficio, como puede ser dirigirte a un niño con voz enfadada, para hacer hincapié en el hecho de que no quieres que juegue en la calle. Si el tono de enfado es una simple estrategia para conseguir el resultado deseado y esta funciona, entonces muy bien. Quiere decir que has adoptado una estrategia sana y positiva. Sin embargo, si gritas a los demás, no porque quieras lograr algo o hacer hincapié en algo, sino porque estás perturbado internamente, entonces quiere decir que te has inmovilizado a ti mismo.
quiere decir que ha llegado el momento de empezar a escoger nuevas actitudes que te ayuden a lograr tu objetivo, de que el niño no juegue en la calle sin por ello experimentar sensaciones que te sean dolorosas y perjudiciales. Una de las maneras de combatir la inmovilización, por pequeña que sea, es aprendiendo a vivir en el momento presente. Vivir el momento presente, ponerte en contacto con tu ahora, constituye el meollo de una vida positiva. Si lo piensas, te darás cuenta de que en realidad no existe otro momento que puedas vivir. El ahora es todo lo que hay, y el futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido cuando llegue. Una cosa es segura, que no puedes vivirlo hasta que aparezca realmente. El problema reside en el hecho de que vivimos en una cultura que quita importancia al presente, al ahora. Ahorre para el futuro, piense en las consecuencias, no sea hedonista. Piense en el mañana, prepárese para su jubilación. Evitar el momento presente es casi una enfermedad y continuamente se nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro. Si llevamos esta actitud a sus conclusiones lógicas, nos daremos cuenta de que se trata no solo de evitar el goce, ahora, sino de evadirse para siempre de la felicidad. Cuando llega el futuro, este se convierte en presente y debemos usarlo para preparar el futuro. La felicidad es algo que sucede en el mañana, o sea, algo elusivo. La enfermedad de evitar el momento presente adquiere muchas formas. Veamos 4 ejemplos típicos de comportamiento evasivo. La señora Sally decide irse al bosque a respirar aire puro, gozar de la naturaleza y ponerse en contacto con sus momentos presentes. Mientras pasea por el bosque, deja divagar su mente y la enfoca en todas las cosas que debería estar haciendo en su casa. Luego, en otros momentos, su mente se proyecta hacia todas las cosas que tendrá que hacer cuando salga del bosque. Entonces, se perdió el presente, ocupada por sucesos pasados y futuros. Y la encantadora y rara ocasión de disfrutar de un momento presente en contacto con la naturaleza se ha perdido para siempre. La señora Sandy se va a las islas para disfrutar de unas vacaciones y se pasa todo el tiempo bronceándose al sol, no por el placer de sentir los rayos del sol, sino que anticipándose a lo que dirán sus amigos cuando vuelva, con un precioso bronceado. Su mente está concentrada en el futuro, y cuando ese momento futuro llegue, ella sentirá no poder estar de vuelta en la playa tomando el sol. El señor Neil tiene un problema de impotencia. Cuando está experimentando el momento presente con su esposa, su mente empieza a divagar y a pensar en sucesos pasados o futuros y el presente se le desvanece. Cuando finalmente logra concentrarse en el momento presente, se imagina que está haciendo el amor con otra persona, mientras ella igualmente piensa en su amante. El señor Ben está leyendo un libro y haciendo lo imposible por concentrarse en lo que está leyendo. De pronto se da cuenta de que su mente ha partido una excursión mental. Su mente no ha absorbido ni una sola idea. Estaba evitando el material escrito en esas páginas, aunque sus ojos enfocaban cuidadosamente cada palabra. Literalmente estaba participando en el ritual de la lectura, mientras ocupaba su momento presente en pensamientos que se referían a la película que había visto la noche anterior o al examen del día siguiente. Puedes disfrutar maravillosamente del momento presente, ese tiempo huidizo que siempre está contigo, si te entregas completamente a él, si te pierdes en él. Absorbe todo lo que te brinda el momento presente y desconéctate del pasado que ya no existe, y el futuro que llegará a su tiempo. Aférrate al momento presente como si fuera el único que tienes. Y piensa que recordar, desear, esperar, lamentar y arrepentirse son las tácticas más usuales y más peligrosas para evadir el presente. A menudo,
La evasión del presente conduce a una idealización del futuro. En el futuro, en algún momento maravilloso del futuro, todo se ordenará y encontrarás la felicidad. Cuando llegue ese momento tan importante y suceda lo que esperas, entonces la vida empezará en serio. Y lo más probable es que cuando llegue ese momento y ocurra el suceso esperado, tendrás una gran desilusión. Nunca podrás ser lo que esperabas. Trata de recordar la primera experiencia sexual. Después de una espera tan larga, los orgasmos no tenían carácter de jubileo ni la violencia de un ataque epiléptico, sino más bien un preguntarse entre divertido y extrañado, ¿por qué la gente hacía tanta laraca respecto al sexo? Y quizá también una sensación de ¿es esto realmente todo? Claro, que cuando algo que te sucede no está a la altura de tus expectativas, puedes librarte de la depresión que ello te produce empezando a idealizar de nuevo. No dejes que este círculo vicioso se convierta en un estilo de vida para ti. Interrúmpelo ya, ahora mismo, estratégicamente, con algo que te llene y te haga sentirte realizado momento presente. Hace años, en 1903, Henry James dio estos consejos en su novela Los embajadores. Vive todo lo que puedas, no hacerlo es una equivocación. No importa mucho lo que hagas siempre que tengas tu vida. Si no has tenido eso, ¿qué has tenido? El momento apropiado es cualquier momento que uno aún tiene la suerte de tener. Vive. Si miras hacia atrás, lo que ha sido tu vida, como lo hizo Iván Ilich en la novela de Tolstoy, descubrirás que es muy raro que te lamentes o arrepientas por algo que has hecho. Es lo que no has hecho lo que te atormentará. O sea, que el mensaje está muy claro. Hazlo, haz cosas. Valora el momento presente. Aférrate a cada momento de tu vida y saboréalo. Dale importancia, valoriza tus momentos presentes. Piensa que si los desperdicias con actitudes autofrustrantes, los habrás perdido para siempre. El tema de la concienciación del momento presente aparece siempre. La gente que sabe tomar al vuelo ese momento presente y sacar de él todo el provecho posible, es la gente que ha elegido vivir una vida libre, eficiente, efectiva y plena. Y esa es una elección que todos y cada uno de nosotros podemos hacer.